Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. En primer lugar, recordaros que cualquier activo, fondo o acción que se comente en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Este podcast vídeo tiene un carácter divulgativo. Bien, y para empezar quería dedicar este podcast al oyente Mumper, que siempre me escribe un comentario en iVoox sobre todo y le estoy muy agradecido. Y él me comentó si podía hablar acerca de las mesas Intel, TSMC, Samsung, Nvidia y AMD para explicar un poco el panorama general del sector de los semiconductores. Es un sector muy grande, con lo cual solo vamos a hablar de una parte, que son estas empresas, pero son quizá hoy en día las empresas más importantes del sector. Bien, en primer lugar, a mí el sector de los semiconductores me parece un sector muy importante y con unas altas expectativas de crecimiento. Vemos, por ejemplo, que los fabricantes asiáticos han pasado de estar facturando 14.000 millones aproximadamente en el primer trimestre de 2019 a facturar hoy en día 21.000 millones de dólares. En 2 años han pasado de 14.000 a 21.000. Vemos también, por ejemplo, que Intel, AMD y Nvidia baten casi todos los trimestres su récord de venta o están muy cerca. Bien, pero para empezar, primero quería explicar un poco cómo funciona un ordenador, que bueno, no lo voy a explicar porque hay gente que hace una carrera de varios años para intentar entender bien cómo funciona, pero sí que me gustaría explicar básicamente lo que es el dispositivo para entender la importancia de los microprocesadores. Para intentar entender la importancia de los microprocesadores, me gustaría explicar en primer lugar cómo funciona un ordenador. Al final, un ordenador es un dispositivo al cual le introducimos unos datos mediante un dispositivo de entrada, como ser un teclado, los dedos en la pantalla o un ratón. El ordenador realizará los cálculos y operaciones pertinentes y nos devolverá un resultado en la pantalla, en los audífonos o en cualquier otro interfaz. Bien, ¿y cuál es la pieza clave para realizar estas operaciones y estos cálculos? Bien, pues durante décadas ha sido la CPU. La CPU es el cerebro del ordenador. Y Intel ha ostentado durante décadas, por así decirlo, el monopolio. Aunque había otros fabricantes, la cuota de mercado de más de un 90% era de Intel. Y los demás tenían las migajas. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque fabricar un microprocesador es un proceso muy muy complejo. Y sobre todo, si es un microprocesador complejo como el cerebro de un ordenador, al que cada vez se le ha exigido más poder de computación, es una fabricación al alcance de muy pocos fabricantes. Pero los años no pasan en balde. Y antes que en ordenador básicamente hacíamos operaciones con texto, cada vez las imágenes han ido cobrando mayor importancia. Y es ahí donde se ha necesitado un segundo cerebro en los ordenadores. Un segundo cerebro para tratar este tipo de datos en los cuales la CPU no es tan eficiente y tan eficaz. Y esto ha sido la GPU. Las GPU, que al principio no tenían importancia, Intel fabricaba los ordenadores y ponía una CPU y una GPU muy poco potente, pues con esto a la mayoría de usuarios nos bastaba. Pero, como bien sabéis, cada vez han ido adquiriendo más importancia el tratamiento de vídeos, de fotos, los videojuegos, y todo esto necesitaba un segundo cerebro que es la GPU. Perdonadme a los que entendáis del tema, pero estoy intentando explicar las cosas para que se entiendan. Y además ha surgido la nube. La nube físicamente no son más que un montón de ordenadores metidos dentro de un armario sin pantallas ni teclados, por así decirlo, que también basan su funcionamiento sobre todo en CPUs y últimamente también mucho en GPU. Bueno, ¿y quién es quién en el sector de los microprocesadores? ¿Quién hace qué? ¿Quién es competencia de quién? Bueno, esto voy a intentar explicarlo a continuación. En primer lugar tendríamos a Intel. Intel ha sido durante muchos años la reina en varios de los segmentos de fabricación de los microprocesadores, pero sobre todo era conocida por sus CPUs, por la fabricación de los cerebros de los ordenadores en los que casi nadie le hacía sombra. Intel es una empresa muy grande que hace las CPUs, los cerebros de los ordenadores, pero también hace
los cerebros o el cerebro de la nube, ¿no? La mayoría de servidores, pues su componente fundamental es esta CPU, que normalmente va integrada en una placa con otro tipo de microprocesadores y otro tipo de componentes electrónicos. Pero además también está desarrollando y tiene ya productos en el mercado para el Internet de las cosas. También está en los microchips o microprocesadores programables, que son muy importantes hoy en día, sobre todo en la nube, en los procesadores, porque permite que estos hagan una función u otra, y cuando quieres cambiar esa función para que hagan otra, esto se puede hacer mediante este tipo de microprocesadores. También están en la automoción, porque están con Mobileye, que es una plataforma que utilizan varios fabricantes de automóviles para su sistema de asistencia a la conducción, lo que muchos también llaman conducción autónoma. También está en el 5G y también fabrica, aunque no sea tan conocido por ello, GPUs como puede fabricar Nvidia. Luego tendríamos a AMD. AMD ha sido la rival durante mucho tiempo para las CPUs de Intel, pero ha sido una rival menor, que se conformaba con migajas. ¿Qué ha pasado? Que AMD no tiene fábrica, solo diseñan microprocesador, diseñan la CPU y se lo fabrica otro, en este caso TSMC, básicamente. Pues bien, resulta que TSMC ha hecho un proceso de fabricación en términos generales o en términos genéricos mejor que el de Intel, con lo cual la mayoría de microprocesadores de AMD son hoy en día mejores en términos genéricos que los de Intel. No mucho mejores, pero sí mejores. Y AMD, cuando antes a lo mejor presentaba menos de un 5% de cuota de mercado, hoy en día representa casi un 20% de cuota de mercado en CPUs, en cerebros de ordenadores. Bien, es verdad que en servidores en la nube su presencia hoy en día es testimonial, aunque el último trimestre creció mucho. Bien, además AMD ha comprado hace poco Xilinx, que son los microchips programables de los que hablábamos, para introducirse en la nube. Le ha comido bastante cuota de mercado también en la nube a Intel. Cuando antes representaba un 3,4%, ahora viene a representar tiene ya casi un 8% de cuota de mercado, aunque estos datos no son muy claros, porque AMD mete ahí supercomputación y mete también consolas. Bien, ¿quién es Nvidia? Nvidia era una empresa que hacía GPUs y hace GPUs, y la GPU era un dispositivo que no era tan clave, y además Intel también fabricaba GPUs y para lo que utilizamos la mayoría de usuarios nos bastaba. Pero ante la importancia que ha cogido no solo el tratamiento de datos, sino la inteligencia artificial, la simulación y los nuevos desarrollos de software que se basan básicamente en la forma de computación de las GPUs. Esto ha beneficiado de una forma un poco inesperada a Nvidia y se ha convertido en la reina de las GPUs. Además lleva años desarrollando software para que los desarrolladores tengan más fácil desarrollar software para sus GPUs, y esto ha hecho que hoy en día Nvidia reina en el mercado de las GPUs y Intel se haya quedado bastante atrás, aunque también presenta batalla. Y luego tendríamos dos empresas de las cuales no voy a hablar mucho, que son Samsung, porque Samsung al final fabrica para otros. Lo que pasa es que Samsung también fabrica para ella misma, pero Samsung no fabrica CPUs. Samsung fabrica las CPUs de los móviles y las tabletas, del mercado móvil, en el cual Intel no está, porque los microprocesadores de Intel consumen demasiada energía y la batería se agotaría muy rápidamente en un teléfono o en una tablet, ¿no? Explicado así, rápido y pronto. Y además Samsung hace sensores y también hace mucho microprocesador específico para la industria de la automoción, además de hacer pantallas, electrodomésticos, etc. Pero está en un nicho diferente. ¿Por qué indirectamente es rival, por ejemplo, de Intel? Pues porque es fabricante y fabrica para otros. Entonces le puede fabricar a AMD, a Nvidia, a Apple o al que lo necesite. Y luego está TSMC. TSMC es básicamente la fabricante de Apple. Un 45% de su producción se estima que es para Apple, y también fabrica para Nvidia y también es la fabricante de AMD.
Entonces, indirectamente, es competencia de Intel. Lo que pasa es que no fabrica microprocesadores para vender, sino que fabrica para que otros vendan y le hagan la competencia a Intel. Por eso no voy a hablar tanto de Samsung y TSMC, porque en cierto modo la evolución de Samsung y TSMC, sobre todo TSMC, va a ir muy ligada a la evolución de Nvidia y de AMD. Bueno, y si Intel tiene un 80 cuota de mercado en ordenadores, sobre todo de escritorio y de sobremesa y portátiles, y tiene más de un 90% de cuota de mercado en servidores, ¿por qué en cierto modo la cotización de Intel está sufriendo o evoluciona mucho peor que sus competidoras AMD o Nvidia? Bueno, pues para explicar esto voy a hacer un poquito de historia y vamos a explicar también un poco dónde entra aquí la arquitectura, la famosa arquitectura ARM. Bien, en los años 60 y 70, que fue el desarrollo de los microprocesadores y de los ordenadores, a finales de los 70 podría decirse que se empezó a popularizar en Estados Unidos los ordenadores personales. Por así decirlo, había sistemas distintos. Es como ahora básicamente hay dos, que están Windows y está el de Apple. En móviles, por así decirlo, sería Android y está iOS, que es Apple. Pues en los 60-70 había varios sistemas. Y aquí es un poco donde IBM cogió el timón y pensó en estandarizar la informática para que los programas sirvieran para varios ordenadores y que todos los usuarios pudieran manejar casi todos los programas. Porque la arquitectura, que al final es cómo están distribuidos los circuitos electrónicos dentro del microprocesador, hace que un mismo programa no pueda correr en una arquitectura diferente. Bien, entonces estamos que a final de los 70 IBM, por así decirlo, coge el timón y estandariza la informática. Y para ello elige a Intel. Entonces con esto a Intel, al hardware de Intel, a sus microprocesadores le toca la lotería. Porque la informática empieza a avanzar a un ritmo vertiginoso, cada vez se exige más a los microprocesadores y fabricar un microprocesador se ha convertido cada vez en un proceso muy complejo. Tan complejo que es muy arriesgado para otras empresas entrar en ese mercado. Una fábrica de microprocesadores puede llegar a costar hasta 20.000 millones de dólares y aún así no tienes garantizado el éxito. Y si tienes éxito, solo ganarás dinero a partir de cierto volumen de ventas. Y además no es solo cuestión de dinero, necesitas un equipo y gente muy especializada. Necesitas desde doctores en matemáticas que llevan años estudiando un tema hasta doctores en ingeniería, coordinar un montón de maquinarias de fabricantes diferentes y superar un montón de problemas. De hecho, la propia Intel está teniendo problemas para mejorar cada vez más sus microprocesadores y no hace más que anunciar continuos retrasos, y en esto TSMC le ha cogido la delantera. Para que entendáis lo complicado que es montar una fábrica de microprocesadores. Esto, a su vez, es un foso defensivo fuertísimo. Bien, entonces tenemos que básicamente desde 1980 a 2010 Intel tiene un monopolio en el cerebro de los ordenadores. Y la arquitectura que utilizan los microprocesadores de Intel se llama popularmente la x86. Y ya en estos años empiezan a desarrollar sus dispositivos y a comercializarlos AMD y Nvidia. AMD también utiliza la arquitectura x86. Y Nvidia fabrica GPUs que no tienen la arquitectura x86. La GPU, bueno, hay distintos tipos y cada una tiene su propia arquitectura. Bien, en esto llegamos a la década de 2010-2021. Llegamos a la época de los móviles y también de la explosión de la nube. ¿Esto qué hace? Esto hace que haya más demanda que oferta, con lo cual AMD tiene las ventas aseguradas y es capaz de salir de unos estados financieros un poco desastrosos. Y además resulta que su fabricante, el que le fabrica, consigue un proceso mejor que el de Intel. Con lo cual Intel, a pesar de seguir siendo la reina, ya no es un monopolio. Y ya hay dos actores importantes en las CPU de ordenadores de sobremesa, portátiles, etc., que son Intel y AMD con su arquitectura x86. Además, los ordenadores también precisan de una GPU.
Aquí Intel también pone sus GPUs, pero Nvidia también empieza a romper con fuerza y se introduce sobre todo a través del sector de los videojuegos, que es el sector que hace famosa a esta empresa. Y además en esta década 2010-2021 nace un nuevo sector, que es el de los móviles y las tabletas y todos los dispositivos móviles. Pero estos móviles no utilizan la arquitectura x86, que es una arquitectura que consume mucha energía, tiene unos procesos muy complejos y se utiliza un chip más simple, que utiliza la arquitectura ARM. Y esto, pues son los microchips que, por ejemplo, desarrolla Qualcomm con sus Snapdragon, que durante mucho tiempo estuvieron están en los iPhone, aunque haya habido mucha batallita y Apple cada vez va a tender más a hacerse sus propios microprocesadores. Apple, esta arquitectura ARM, que es muy antigua también, pero como era muy poco potente, se utilizaba para temas menores como podrían ser, por ejemplo, lavadoras, y para procesos muy simples. Pero ¿qué pasa? Que cada vez se ha ido refinando más, el software ha ido mejorando y al final esta arquitectura ha conseguido igualar en prestaciones a la arquitectura x86, que es la que fabrica y las que tiene la patente Intel. Y esta arquitectura, que se utiliza solo en móviles y portátiles, que es un sector en el cual Intel directamente se quedó fuera, ahora resulta que es una arquitectura que ya se está empezando a utilizar para hacer CPUs que funcionen en ordenadores, como demuestra Apple. En sus Mac ha puesto una CPU basada en esta arquitectura. En los servidores siguen corriendo bajo la x86 de Intel y AMD, pero también se están empezando a hacer los pinitos con procesadores ARM, que una de las ventajas que tienen es que consumen menos energía. Y esto, hablando de un sector intensivo en consumo de energía como son los servidores, puede llegar a ser algo clave. Y aunque a día de hoy es testimonial, pues espera que con el tiempo vaya cogiendo mercado y vaya añadiéndole cuota de mercado a la arquitectura x86. Pero es que luego además han salido nuevos competidores como son Google, la propia Apple, Amazon o Microsoft. Google, Amazon y Microsoft, actores muy importantes en la nube, han diseñado sus propios microprocesadores como si fueran Nvidia o AMD, y otros le fabrican microprocesadores. Son para tareas específicas, pero por ejemplo Google fabrica sus famosos TPUs, ¿no? Tensor Processor Units, un tipo de microprocesador específico para tareas que quiere Google. Amazon lo mismo. Amazon ha desarrollado también unos microprocesadores en ARM, los Graviton, y Microsoft también sus propios microprocesadores para su nube Azure. Esto les puede dar ventaja, por ejemplo, en ciberseguridad, porque los hackers ya tendrán que saber de x86, tendrán que saber de microprocesadores específicos como los de Google o los de Microsoft, que en ciberseguridad puede jugar un papel importante. Pero pasamos de 3 décadas en las cuales Intel era la reina y en todos los dispositivos había microprocesadores Intel, a que de repente estamos en un mercado más heterogéneo. Y aunque Intel sigue ostentando el reinado, va a durar durante bastante tiempo porque el cambio de una arquitectura a otra no es tan sencillo, no es tan baladí. Ya hemos explicado que hay programas que corren bajo una arquitectura y no corren bajo la otra, sino es bajo un emulador, o hay empresas que hacen su programa para la arquitectura x86 y también la hacen para la arquitectura ARM. Pero yo no puedo coger un dispositivo con un software y cambiarle unos microprocesadores por otros ARM y a funcionar. Eso en principio no es así, y claro, si llevamos décadas escribiendo código para x86, hay centros de datos ya mucho tiempo corriendo bajo x86, el cambio en ningún caso va a ser rápido, e Intel durante bastante tiempo se estima que va a seguir teniendo la mayor cuota de mercado. Y además Intel no está de brazos cruzados. Intel está desarrollando sus propios dispositivos para hacer la competencia a los microprocesadores bajo arquitectura ARM. De hecho, Intel subió un 30% en ventas el último trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior en ordenadores, lo cual demuestra la buena salud de Intel y que es una tecnología que en ningún caso se está quedando obsoleta respecto a sus competidores. Pero otro caso muy interesante es el tema de la nube, donde muchas veces se confunde también servidores, que son centros de datos,
específicos, por ejemplo, hay servidores de email, también hay servidores donde se alojan las páginas web, pero también hay supercomputadoras, que físicamente podían ser como un centro de datos, unos servidores, pero en verdad están dedicados a tareas específicas, como puede ser el estudio de procesos químicos para la fabricación de medicinas, el estudio de fluidos para diseños aerodinámicos o cualquier estudio que requiera de muchos cálculos. Y en el sector de los servidores, Intel vuelve a partir con ventaja. En la década de los 90 del siglo XX, que fue cuando se popularizó Internet, había varias empresas como Solaris, como Sun Microsystems o como Spark que montaban sus centros de datos. Pero otra vez teníamos un sistema heterogéneo como en el inicio de los ordenadores personales. Y aquí fue Google también la que en cierta manera impulsó la implementación de centros de datos basados en componentes estándar como los que fabricaba Intel. Así que en estas 2 décadas del siglo XXI básicamente se han construido los centros de datos con hardware Intel y su cuota de mercado es de más del 90%. Y aquí de nuevo, si se diera un cambio hacia una tecnología o hacia una arquitectura distinta a la de Intel, sería en todo caso si se diera un proceso muy costoso en tiempo y bueno, también en dinero. Porque la mayoría de centros de datos, de servidores, su sistema operativo es software abierto. Concretamente Linux tiene mucha cuota de mercado, también se utiliza Windows, pero mayormente estamos hablando de software abierto. Por ejemplo, Azure utiliza Linux. Y estos dos sistemas operativos, con todos los programas que corren apoyándose en estos sistemas operativos, no corren directamente en ARM, con lo cual el coste de cambio de toda la infraestructura sería tan grande que en todo caso sería un proceso muy lento. Con esto vemos que Intel tiene aquí también un foso defensivo muy fuerte, no solo en los ordenadores personales, sino también en todo lo que es la nube. Y vamos ahora a detallar un poco más en profundidad la competencia que tiene Intel en cada uno de sus nichos y cuál es el peligro que tiene Intel. En primer lugar, empezaremos con los ordenadores personales. Tanto los ordenadores de escritorio como los ordenadores portátil, casi el 80% de cuota de mercado pertenece a Intel y su gran rival hoy en día es AMD. El cerebro de estos ordenadores, por así decirlo, es la CPU y la arquitectura dominante es la x86, que es la de Intel, y AMD tiene los derechos para utilizar x86. Y AMD, que hace unos años pues tenía un 5% de cuota de mercado o menos, actualmente está ya cerca del 20%. Le ha ganado cuota de mercado a Intel. ¿Esto por qué? Simplemente porque sus dispositivos, en términos generales, en términos genéricos, son mejores. También hay una calidad, el ratio calidad-precio es mejor, el de AMD, y además, entre otras cosas, consumen menos energía. Esto muchas veces en un ordenador de escritorio portátil no tiene mucha importancia porque no hay un gran diferencial de consumo de energía. Esto no quiere decir que Intel tenga una tecnología obsoleta, pero sí que AMD, aunque para ciertas tareas Intel podría ser hasta superior y habría que comparar gamas entre ellas, en términos genéricos sí que AMD tiene mejores dispositivos. Y además ha salido una empresa como Apple que dice yo ya no necesito una CPU x86, me he hecho mi propia CPU basada en otra arquitectura que es ARM. Bueno, y si esto lo ha hecho Apple, ¿por qué no podría hacerlo, por ejemplo, HP, que fabrica y vende ordenadores, o Dell, o Lenovo? Bueno, pues que aquí ya estaríamos un poco en la desestandarización de la informática. Y podría haber problemas si cada uno hiciera su microprocesador, de compatibilidad de los programas entre unos ordenadores y otros, y podría lastrar las ventas de aquel que fallase en esto. Y además, Apple tiene un poderío económico y una posición de caja brutal que le permite hacer estas cosas. Sin embargo, empresas como HP, Dell o Lenovo pues tienen márgenes muy pequeños y tienen que ir con mucho cuidado y no meterse en una aventura de diseñar microchips o mandar fabricarlos, porque si meten la pata puede ser el fin de estas empresas. Pero en todo caso, la tecnología avanza a pasos agigantados y puede llegar un momento que sea un proceso mucho más barato y Intel podría tener como rivales a sus propios clientes de hoy en día. Pero esto yo creo que en todo caso está, entre comillas, lejano en el tiempo.
Así que en ordenadores para CPUs básicamente tenemos un oligopolio que son Intel y AMD. Y Apple, que como casi siempre va a su bola. Esto no es baladí, porque por ejemplo Intel, pues hay ciertos programas a lo mejor que se utilizan en sectores profesionales, por ejemplo de ingeniería, que tienen problemas para correr bajo sus nuevos microprocesadores. O por ejemplo videojuegos que simplemente pues no están disponibles para ARM, ¿no? Y la mayoría de desarrolladores de videojuegos pues les interesa un mercado cuanto más grande mejor. Y otra posible competencia podría ser la propia nube, porque a lo mejor la propia nube hace que los programas estén en la nube, se sirvan a través de la nube, tú pagas una suscripción por un servicio de software que esté en la nube y cada vez pierda más relevancia o importancia que tu ordenador tenga un tipo de arquitectura o de otra, porque desde la nube ya tendrán sus mecanismos para que corra el servicio bajo cualquier arquitectura usual. Y bien, vamos a pasar ahora a los servidores, supercomputadores, etcétera, a los centros de datos. Bien, aquí Intel, como hemos explicado antes, pues ha sido la reina porque se eligió su hardware estándar en los inicios. Eso ha hecho que haya cogido mucho efecto red, que mucha de la industria, muchos de los desarrolladores estén preparados para ese tipo de arquitectura y ese hardware, y Intel pues ha gozado durante muchos años de más de un 90% de cuota de mercado. Pero por ejemplo vemos que AMD, que en el segundo trimestre de 2019 tenía una cuota de mercado de un 3,4%, ahora está casi en el 9%. Es verdad que AMD no da unos datos claros porque mezcla consolas, con centros de datos, con supercomputadores y habría que rascar un poco, pero en todo caso sí que es verdad que ha arañado cuota de mercado a Intel y ha estado creciendo en este segmento mix que ha hecho. Y Intel, por ejemplo, pues lleva algún trimestre últimamente flojo en ese sector. Pero un poco es lo mismo que en los ordenadores. Todo el software que se ha desarrollado para que trabaje en la arquitectura de Intel, todos los técnicos que ya están acostumbrados a los dispositivos Intel, pues claro, para pasarse, por ejemplo, a ARM, que es otra arquitectura, pues claro, pues hay software que, por ejemplo, pues no está disponible para esa arquitectura. De repente, pues si viene una empresa que tiene centros de datos, que da servicio a otras empresas y tiene que cambiar de repente a otra arquitectura, es una inversión muy fuerte y tú, en cierto modo, no sabes si vas a tener problemas o no, porque como si no sabes si vas a tener todo el software necesario para ARM, pues ¿cómo cambias de repente tu centro de datos a otra arquitectura? Es que consume menos, sí, consume menos, pero el ecosistema es mucho más pequeño y puedes tener problemas hasta de suministro, ¿no? Como hemos estado viendo, que hay ciertas empresas que no tenían productos en sus estanterías. Y además los viejos hábitos tardan en morir y muchos clientes necesitan un sistema robusto, que no falle. Como llevan trabajando con Intel mucho tiempo y de momento no les ha fallado, o falla, o ya saben lo que falla poco, que es bastante robusto, pues a lo mejor no se fían de pasarse a ARM. Por eso aquí también tiene un foso defensivo fuerte. No hemos hablado de Nvidia ni en ordenadores ni en centros de datos porque al final son GPUs. Y Nvidia está, por así decirlo, más de un nivel encima de Intel en GPUs. Más que en servidores, Nvidia está en supercomputadoras. Pero bueno, en ordenadores podríamos decir lo mismo. Y aunque Intel sigue haciendo y está desarrollando dispositivos para hacer una competencia fuerte a Nvidia, de momento Nvidia digamos que está por encima y no le va a arañar más cuota de mercado de la que ya tiene, o no sería en todo caso algo entre comillas importante para Intel. Nvidia, donde sí le está comiendo la tostada a Intel, es en supercomputadoras, porque las supercomputadoras normalmente son para tareas específicas y también, por ejemplo, para centros de datos como los que puede tener a lo mejor Google, que están especializados en inteligencia artificial. Google tiene sus propios microprocesadores, ¿no? Sus TPUs, no, en muchos casos no utiliza Nvidia, sino que utiliza los suyos propios, pero por ejemplo, para aplicaciones de inteligencia artificial, pues a lo mejor sí que puedes hacer una supercomputadora o un centro de datos, pues que se basen mayormente en GPUs. Y ahí no tienes tanto problema de compatibilidades de software, etcétera. Y aquí vemos que Nvidia, simplemente como Intel antes era un monopolio, pues otros desarrolladores de inteligencia artificial, pues hace poco tiempo no hubieran pensado nada más que en Intel. Sin embargo, ahora pues tienen opciones y pueden utilizar Nvidia, que se ha preparado mucho
Para la simulación, para la inteligencia artificial y para otros campos, ha desarrollado una plataforma para facilitar a los desarrolladores que implementen su hardware y está en muy buena posición. Aún así, recordemos que Intel factura mucho más que Nvidia. Es una empresa mucho más grande. En cuanto al Internet de las cosas, no representa un 5% de la facturación de Intel. Además, es un mercado que está muy en sus principios, hay bastantes actores y de momento no me ha merecido la pena profundizar más. Y vamos por último a otro sector que es verdad que ahora solo representa el 4% de facturación de Intel, pero me parece muy interesante, que es el de la automoción. Básicamente oímos hablar últimamente de la competencia entre Waymo y Tesla para la conducción autónoma. Pues el otro día trasteando vi un gráfico y, por ejemplo, a Tesla entre 15 sistemas de conducción autónoma la ponían la última, porque creían que no tenía una buena estrategia y no estaba ejecutando todo lo bien que pregona. A esto no hay que hacerle mucho caso, pero lo que sí que creo que es interesante o importante es que no están solos en este escenario Waymo y Tesla. Intel con Mobileye ya está en varias marcas de automoción y también hay otros competidores muy importantes como Cruise, que es de General Motors. Amazon, por ejemplo, acaba de comprar Zoox, pero es más bien robotaxis, o sea, coches autónomos, pero entendernos, pues coches que van a muy baja velocidad y son más que nada pues para instalaciones cerradas, como pueden ser grandes campus universitarios o aeropuertos o similares. Pero aquí los chinos también están avanzando mucho. Yandex, que es el Google ruso, también tiene su propio sistema de conducción autónoma. Pero recordemos que Mobileye, que es de Intel, fue el sistema que utilizó Tesla allá hasta el 2015-2016, ahora estoy hablando un poco de memoria, y a partir de ahí dividieron sus caminos, porque Mobileye utiliza mapas, utiliza como un sistema redundante de seguridad, y esto Tesla no utiliza. Incluso Tesla hace poco ha anunciado que incluso va a retirar sensores de proximidad, que quiere basarse solo en cámaras para hacer el sistema lo más simple posible. Tesla lo que es seguro es que va a tener un sistema de asistencia a la conducción estupendo, pero de ahí a conducción autónoma, que es donde está Waymo, y donde Waymo dice que Tesla no es competencia porque ellos son conducción autónoma de verdad y Tesla es, por así decirlo, bueno, Tesla y todos los demás son asistencia a la conducción, pues no es competencia. En todo caso, Intel ya está en varias marcas con Mobileye y va a ser un segmento muy interesante al que seguir. Y aquí Intel volverá a tener como uno de sus rivales a Nvidia. Los microprocesadores de Nvidia llevan mucho tiempo instalados, por ejemplo, en el sistema de Tesla. Así que Nvidia ha desarrollado software y hardware que formarán parte de los sistemas de conducción autónoma o de asistencia a la conducción de un futuro próximo. Nvidia ya, al igual que Mobileye, trabaja con varias marcas, estamos hablando de Volvo, Audi, BMW, aparte de fabricantes chinos, y los propios fabricantes de automoción, por lo que he estado viendo, al final no se basarán en un solo sistema, sino que al tener varios modelos podrán probar un sistema de conducción autónoma en un modelo y otro fabricante en otro modelo. Y al final se quedarán pues con los 2 o 3 que mejor funcionen. Y una vez comentada la posible competencia de Intel en CPUs, en GPUs, en centros de datos, servidores, en automoción y bueno, competencia que también tendrá para sus dispositivos del Internet de las Cosas, el 5G y otros pequeños nichos en los que está Intel. Por último, comentar la competencia que le podría venir por un posible cambio de paradigma en la computación. Hasta ahora la CPU era la clave, era el cerebro ordenador, el que calculaba, el que distribuía tareas a otros dispositivos, la que hacía pensar al ordenador, básicamente. Y lo que hacíamos era introducirle unas instrucciones, introducirle unos datos y la CPU, corriendo el programa en el cual introducíamos los datos o dábamos las instrucciones, nos devolvía unos resultados o ejecutaba las tareas que le encomendábamos. Y esa ha sido y es la manera de pensar de los ordenadores. Perdonadme a aquellos del sector que os estéis llevando las manos a la cabeza, pero lo que quiero un poco es que se entienda para el que no esté tan introducido en este mundo. Bien, pues podría pasar que ahora los ordenadores quisieran pensar, entre comillas, de otra manera. Y esto gracias a las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Y un ejemplo muy gráfico
es el modelo o el sistema GPT-3. GPT-3, por así decirlo, es un sistema que se originó como un predictor de textos para ganar en productividad y facilitar la tarea. Y más o menos funciona así. Es un sistema como muy bruto, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo que nos pondría Andrés Torrubia, que decía, si a un humano le dicen la frase en un lugar de la Mancha, pues ¿cómo la seguirías tú, no? Pues la mayoría de gente diría, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vale, entonces ellos pensaron, bueno, pues vamos a hacer un sistema que tenga mucha información, ¿no? Que lo ha cogido de internet, y entonces, pues analizando todos los textos de internet, el ordenador ve que si ve la siguiente secuencia, E-N espacio U-N espacio L-U-G-A-R espacio, hasta completar en un lugar de la Mancha, ve que en la mayoría de casos sigue de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, si tú escribieras en un lugar de la Mancha, el ordenador solo te pondría de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero claro, pensemos todo el trabajo que hace el ordenador para poner de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué pasa? Que esta secuencia de caracteres dijeron, bueno, pues lo podríamos hacer con píxeles, ¿no? Entonces, pues puede coger un ordenador, pues una pantalla que está dividida en píxeles, ¿no? Pues pensemos en las cámaras de fotos y eso, tantos megapíxeles, ¿no? Millones de píxeles que puede tener una pantalla, y coge píxel por píxel. Y si imaginemos ahora un dibujo del pato Donald en un campo de hierba y el cielo azul con alguna nube, ¿no? Pues claro, igual que hace secuencia de texto, puede hacer secuencias de píxeles. Y si ve el ordenador la secuencia azul, 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 el cielo, blanco, blanco, nube, azul, azul, el cielo, blanco, blanco, nube, azul, y va bajando líneas, ¿no? Azul, blanco, hasta que llega al verde, o a lo mejor encuentra con la cabeza del pato Donald, pues azul, 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 blanco, blanco de las plumas, azul, azul, azul. Imaginaros que va esa secuencia. Entonces, el ordenador es capaz de calcular que una secuencia de colores, de intensidad de brillo, etcétera, de cada píxel, con pocos parámetros de cada píxel, pues sumándolos todos es capaz de calcular que eso es un dibujo del pato Donald. Entonces, con la visión artificial, junto con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que el ordenador es capaz de leer, entre comillas, porque no entiende nada. O sea, el ordenador no sabe qué es en un lugar, ¿no? Solo sabe que detrás de esa secuencia de letras va otra secuencia de letras. Otro ejemplo que acaba de salir es el Copilot. Entonces, pues simplemente los programadores, cuando haces un programa, lo que haces es poner muchos comentarios para que se entienda qué está haciendo el programa, o por si alguien detrás también quiere cambiarlo. Pues tú solo escribiendo los comentarios, el programa es capaz de escribirte en el código de lenguaje que necesites lo que tú estás queriendo hacer con ese comentario. Imaginaos que el ahorro de trabajo para muchos programadores, que luego algo tendrán que modificar porque no es un sistema perfecto, está en sus inicios y es un sistema imperfecto. Pero ya se atisba que en unos años esto va a ser una ganancia en productividad brutal. Lo que comentaba también un técnico que trabaja en Disney, que el programa ya era capaz Disney compró Fox es la dueña de Los Simpson, y en los capítulos de Los Simpson, cuando van a la iglesia, pues a la entrada de la iglesia hay como un cartel y siempre ponen un chiste. Pues el programa ya era capaz de poner los chistes él solo. Claro, imaginemos esta productividad en todo, ¿no? Edición de vídeo, de imágenes, en texto, en programación, y estamos en los inicios. Volviendo al ejemplo que ponía de corrección de un examen test, hoy podríamos hacer un programa en el cual nosotros le metiéramos el examen que ha hecho el alumno tipo test, pero tendría que ser en un formato determinado. Si lo hicieran por escrito había que escanearlo, pasarlo al formato adecuado. El ordenador solo identificaría si en una casilla está bien la X puesta o no. Y es un sistema bastante complejo. Pero claro, si los ordenadores han aprendido a ver y simplemente podrían reconocer lo que has escrito tú en un examen escrito de tu propia mano, pues un programa un poco preentrenado de inteligencia artificial sería capaz de corregir exámenes escritos a mano por los alumnos. Y el ordenador está viendo y calculando secuencias de píxeles. Para esto necesita unos recursos de memoria y de computación brutales a día de hoy, además de una matemática compleja que hay detrás de todo esto. Pero es un cambio de paradigma porque los ordenadores aprenden casi como los bebés, viendo y copiando. Y ya tenemos los primeros ejemplos de resultados sorprendentes, que son capaces de escribir código para ayudar a los programadores, de diseñar procesadores, de reconocer perros y gatos o de conducir automóviles. Bueno, pues esto se basa sobre todo en GPUs y en microprocesadores
de cálculo matricial. Intel tiene GPUs, tiene procesadores de cálculo matricial, pero por ejemplo está un paso por detrás de Nvidia, que lleva décadas especializándose en ese nicho, ¿no? Y podría ser que ahora el corazón hasta ahora de los ordenadores es la CPU, pues podría ser que en unos años el corazón sea la GPU, ¿no? O otras arquitecturas diferentes a x86. Esto sería un cambio de paradigma y es un posible riesgo. La CPU se va a seguir necesitando porque será un componente necesario, pero puede que no sea tan relevante. La propia, por ejemplo, Google sacó una noticia de que su inteligencia artificial era capaz de diseñar microprocesadores, ¿no? Pues esto será un poco como el Copilot. Seguiremos necesitando personas para diseñar microprocesadores, pero a lo mejor en vez de necesitar un equipo de 1000 personas, muchas de las cuales necesitan un nivel de doctorando universitario en física, en matemática, en varias disciplinas, o sea, imaginaros lo complejo que es reunir un equipo para diseñar microprocesadores o un equipo capaz de hacer funcionar una fábrica de microprocesadores. Bueno, pues a lo mejor reducimos este equipo que se necesita para diseñar un microprocesador de cientos de personas y muchos años, pues a lo mejor en menos de 100 personas y reducimos el tiempo a la mitad, ¿no? Pues podría ser. Es bastante factible. Estamos viendo que en unos años es probable que podamos hacer eso. Esto sería un cambio de paradigma y trasladaría a la CPU como algo más irrelevante, ¿no? Y además están los competidores, ¿no? Tanto chinos, rusos, etcétera, que querrán tener sus propias CPUs y haciendo la competencia cada vez más tanto a Intel como a AMD, ¿no? Pues esto es una probabilidad futura y es por esto muchas veces a veces el mercado exagera, pero parece ser que podría estar descontando esto y bueno, esto entra dentro del análisis que estoy haciendo un poco de cierta parte del sector de los semiconductores, que estoy hablando mucho de Intel, pero porque creo que Intel un poco engloba lo más importante y estoy poniendo el ejemplo para explicar un poco cómo está todo, ¿no? Pues explicando cómo están compitiendo entre Intel, AMD y Nvidia, se explica, por así decirlo, la parte más importante de los semiconductores y qué está pasando. Así que esto es a día de hoy ya competencia para Intel porque le está quitando cuota de mercado, sobre todo en supercomputadoras, pero podría llegar a convertirse en un paradigma de la computación. Por eso, hasta la hora reina, Intel podría empezar a perder relevancia. Bien, y todas estas amenazas parece que se están reflejando, se están reflejando en la cotización de Intel. Vamos a ver ahora la valoración por múltiplos de estas compañías de semiconductores. Bueno, Intel capitaliza alrededor de 230.000 millones. Estos datos pueden quedar desactualizados, pero para lo que queremos ver nos bastará. TSMC capitaliza 525.000, capitaliza el doble que Intel, más del doble. Samsung capitaliza más, pero esto podría tener sentido porque Samsung además pues vende televisores, vende domésticos, es un holding que tiene diversas ramas de negocio. Y llegamos a Nvidia. Nvidia, que factura alrededor de 16.000 millones al año, mientras que Intel factura 78.000, pues Nvidia vale 390.000 millones en bolsa, mientras que Intel vale 229. O sea, Nvidia no vale el doble que Intel, pero se queda bastante cerca. Y cuando Intel factura 80.000 y Nvidia 16.000, ¿no? Y AMD, que factura 11.000 millones, factura 8 veces menos que Intel, pues vale prácticamente la mitad que Intel, ¿vale? Si miramos el PER, Intel está a un PER 12, Nvidia a un PER 45 y AMD a un PER 36. TSMC a 140, pero bueno, esto habría que normalizarlo, y Samsung a 14. Si nos vamos al precio, al price to free cash flow, Intel está a unos múltiplos de 12, Nvidia está a 84 y AMD a 55. Si miramos, por ejemplo, el Enterprise Value Revenue, ¿no? Lo que vale la empresa respecto a sus ingresos, pues Intel está a 3 veces, Nvidia a 22 y AMD a 8. Aquí lo único que vemos es que Nvidia y AMD están sensiblemente más caras, y esto es por lo de siempre, porque en la bolsa cotizan expectativas. Bien, ¿por qué? Mirando los números, ¿qué podría justificar estas cotizaciones de unos y de otros? Bien, pues por ejemplo vemos que en deuda el debt to equity de Intel está en 0,45. Intel, con el free cash flow de 2 años, podría reducir su deuda a 0.
pero en todo caso tiene una deuda elevada, que si lo miramos respecto a sus ingresos, a su free cash flow, pues muchos dirían que es una deuda perfectamente asumible e que incluso está bien gestionado, porque hoy en día con tipos baratos pues hay que pedir dinero prestado, y más una empresa como Intel, que también tiene fábricas y necesita gastar mucho capital en este tipo de activo. Nvidia está a 0,46, o sea que tampoco está mucho mejor, y AMD sí que está mejor, que está a 0,09, porque AMD estaba bastante mal durante muchos años, pero ha ingresado tanto dinero que le ha dado la vuelta a la tortilla. Aquí hay que tener en cuenta que Nvidia se acaba de gastar 40.000 millones en comprar ARM, la arquitectura competencia de Intel, y AMD ha comprado Xilinx. Xilinx es una empresa que hace microprocesadores programables que se han demostrado muy útiles, sobre todo para centros de datos, porque son programables en campo, con lo cual pues tú puedes modificar, por así decirlo, las labores del centro de datos mediante estos microprocesadores programables. También pueden servir como aceleradores de tareas, y con esto pues se ve clara intención por parte de Nvidia de hacerle la competencia a Intel en CPUs y en otro tipo de microprocesadores y dispositivos, y AMD pues hacerle la competencia, ya se la está haciendo en CPUs, pero también en centros de datos. Otra cosa que podría justificar, pues claro, vemos que Intel es una empresa con un balance robusto, porque ya hemos dicho que con 2 años de free cash flow podría reducir su deuda a cero, y está teniendo unos crecimientos cercanos al 8% anuales, tanto en ingresos como en EBITDA. Es una empresa que sería la envidia de cualquier empresa de cualquier sector, pero en este sector y con estas expectativas, como diciendo que Intel se va a quedar obsoleto, pues al mercado se le queda corto. Y vemos que Nvidia está creciendo unos ratios del 20% y AMD al 20%, aunque en EBITDA AMD ha crecido en los últimos 3 años a una media del 85%. Claro, son crecimientos mucho más elevados, sobre todo por parte de AMD. Entonces, una mejor situación financiera, aunque ya veremos con estas nuevas compras, y que Nvidia pues tampoco es que la tenga también, y este crecimiento mucho más fuerte, pues son los que hacen que las cotizaciones, o son las que justifican las cotizaciones de unos y de otros según el mercado. Bueno, y pasemos a las conclusiones y reflexiones finales. Si vemos que AMD, la competencia en Intel, en los cerebros de los ordenadores, tiene, en términos genéricos, mejores dispositivos. Si Intel no hace unas GPU al nivel de Nvidia, y además parece que no ha creado un ecosistema como el de Nvidia para ayudar a desarrolladores de inteligencia artificial, si parece que una nueva arquitectura ARM es más eficiente que la x86, que la de Intel, y si además podría ser que estuviéramos ante un cambio de paradigma en la computación y en la manera, entre comillas, de pensar de los ordenadores, pues game over para Intel. Por eso su cotización, o por eso la justificación de su cotización. Bueno, el objetivo de este podcast era un poco explicar el sector de los semiconductores, pero en el nicho de Intel, ¿no? En CPUs, GPUs, centros de datos, etc. Nos hemos dejado otros nichos como pueden ser los microprocesadores específicos para ciertas tareas, como pueden ser los múltiples microprocesadores que llevan los coches, los aviones, los electrodomésticos, o seguir más lejos, por ejemplo, los microprocesadores analógicos como los que hace Texas Instruments. Y como Intel es una empresa que engloba las CPUs, las GPUs y los centros de datos, pues me parece un perfecto ejemplo para ir explicando el sector y calibrando el sector y la competencia. Por eso a lo mejor me centro bastante en Intel, una empresa de la cual ya hice un podcast no hará mucho. Así que muchos piensan, o se podría pensar, que Intel está de capa caída y por eso su cotización. Bien, en el fondo, en gestión Boutique 6 Caldi, menudo nombrecito, me ha tocado ponerle al fondo, pues no pensamos así y creímos que Intel aún le queda mucho recorrido por delante. Y las razones son un poco las siguientes. Para empezar, ya lo comentábamos, ¿no? Intel está alrededor de una facturación de 80.000 millones, Nvidia 16.000 y AMD de 11.000. Bien, es verdad que Intel pues está en varios sectores dentro de los microprocesadores. Pero claro, aquí Intel tiene dos cosas. Primero, el poder de comercialización, pues los clientes más importantes de Intel, como pueden ser Dell, HP o Lenovo, llevan muchos años trabajando con Intel
la conocen y saben de su fiabilidad. Y además conocen que Intel tiene fábricas, cosa que AMD y Nvidia no. Esto, de cara a la comercialización, es importante y es un punto fuerte de Intel, porque puede ofrecer volumen y fiabilidad. Intel además es una empresa que está muy diversificada, porque el 30% de su mercado son los centros de datos, el 57% el último trimestre sí que fueron ordenadores, pero hay que tener en cuenta que ha subido mucho este segmento en la facturación de Intel porque ha habido como un boom del teletrabajo y mucha gente que ha adquirido nuevos equipos. Pero también está en Internet de las Cosas con un 5%, en automoción con Mobileye un 2%, en chips programables y también un 3% en otros. Bueno, actualmente el 80% de los microprocesadores se fabrican en Asia. No estamos hablando de CPUs o GPUs, sino estamos hablando en general, también los de electrodomésticos, automoción, etc. Y se está viendo que los microprocesadores son un activo estratégico incluso en la defensa de los países, tanto en la militar como en la ciberseguridad. Por esto Intel va a recibir mucho apoyo del gobierno americano. A esto se une que hay una escasez de microchips en el mundo. La pandemia y el teletrabajo han aumentado la demanda de todo tipo de dispositivos electrónicos. Y esto, en conjunción con escasez de contenedores, también ha habido un incendio en una fábrica muy importante japonesa, ha habido problemas de suministro eléctrico en Texas porque hizo un frío inusual y estas fábricas pues consumen mucha energía. Ha habido una serie de factores que han hecho que haya escasez de microchips, pero es que además muchas empresas necesitan planificar casi con años de antelación lo que van a hacer su producción. Entonces, si hay un corte, como ha habido en esta pandemia en la cadena de producción, volver a retomar la producción puede costar meses o incluso más de un año. Y todo esto ha hecho que haya un desajuste entre oferta y demanda y que haya mucha más demanda que oferta. Pero es que además en el mundo existen 3 fabricantes capaces de hacer microprocesadores de 10 o menos nanómetros, que son los microprocesadores que hoy en día demandan los ordenadores, los centros de datos. Y estas fábricas son Taiwan Semiconductor, Intel y Samsung. Porque luego ya nos iríamos a los 14 nanómetros. Con lo cual, Intel forma parte de un oligopolio. E Intel ya ha anunciado que va a seguir el mismo modelo que TSMC. Va a hacer sus propios microprocesadores, pero también ya ha anunciado que va a abrir 2 nuevas fábricas. El coste de una fábrica esta está entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Es un gran coste de inversión y que solo recuperas vendiendo en gran volumen. Por eso es muy difícil que otras empresas se metan en este negocio. Porque fijaos que la propia Intel, que lleva décadas haciendo microprocesadores, está teniendo problemas para pasar de los 14 nanómetros a los 10 nanómetros. Podría ser una inversión muy fuerte para luego no acabar teniendo éxito. Es por eso muy complicado que empresas como HP, Dell, Lenovo, incluso Microsoft, Google, etcétera, se metan en el negocio de fábricas de microprocesadores. Con lo cual estamos en un oligopolio con fuertes barreras de entrada. E Intel está ahí. Es más, es que Intel podría ser cliente de Taiwan Semiconductor o de Samsung. De hecho, lo es, aunque en muy pequeña proporción. Y además es que a día de hoy se dice que, o puede haber la sensación en este podcast que la tecnología de Intel podría estar obsoleta. Pero, para empezar, por ejemplo, cuando vemos hablar que Intel tiene problemas con los 10 nanómetros, sí, pero los 10 nanómetros de Intel hoy en día son comparables a los 5 nanómetros de Taiwan Semiconductor, porque no hay un estándar, ¿no? Ahí también hay un poco de marketing y no hay un estándar comparable para poder medir los 10 nanómetros de Intel y compararlos con los 5 nanómetros de Taiwan Semiconductor. Y además el rendimiento de un microprocesador pues depende de muchas cosas, no solo de la densidad de transistores que haya en un determinado volumen, sino en la refrigeración, en el empaquetamiento, en la integración del microprocesador con el resto de elementos de la placa, del software, del tipo de tarea a desarrollar, de ciberseguridad. Y además también hay que tener en cuenta ciertos riesgos geopolíticos, ¿no? China mira con ojitos a Taiwán, ¿no? Taiwán, creo que lo he comentado en algún podcast, pero es como si en la Guerra Civil Española lo hubieran ganado el bando de Franco, pero los republicanos se hubieran hecho fuerte en las Baleares. Y Franco nunca hubiera optado, no hubiera optado por invadir las Baleares, y a día de hoy pues tendríamos
pues España pues dividida como en dos bandos, ¿no? ¿Y quién es España? ¿Sería Baleares o sería el resto de la península de Canarias, etcétera? Pues esa es la situación de Taiwán. Y China, pues siendo una potencia como ya lo es y como va a ser, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero es que además Intel no depende de una fábrica en un país extranjero, como sí dependen Nvidia y AMD, que además solo pueden fabricar para ellos o Samsung o Taiwan Semiconductor. Pues esto no sabemos ahora, pero podría llegar a ser un problema tanto para AMD como para Nvidia. Y además, si comparamos AMD con Intel, en eficiencia energética AMD está por delante, en precio también, pero si nos ponemos a comparar los dos microprocesadores, hay varias gamas, ¿no? También habría que ver esto, qué comparas con qué, pero por ejemplo, si tú quieres el top gamer, pues hay muchas dudas en si es mejor Intel o es mejor AMD. O sea que Intel no es que esté detrás. Están ahora en un bando muy similar. AMD está ganando bastante en consumo de energía y en precios, pero están bastante a la par, tanto en tecnología como incluso dependiendo de gamas, en precios. Y esto nos lo dicen los números, porque Intel, trimestre tras trimestre, si no bate récord de ventas, se queda muy cerca. Y esta narrativa de que AMD le está comiendo la tostada, de que Intel está acabado respecto a Nvidia y AMD, no es de ahora, sino que ya lleva un par de años mínimo. Y sin embargo, las ventas de Intel están en máximos trimestre tras trimestre. Y si no en máximos, muy cerquita de máximos. Y yo creo que esta es la mejor prueba de que Intel no es que esté en una tecnología obsoleta, sino que está muy a la par con sus competidores. Y está en posición de mantener esa competencia, de seguir siendo muy rentable, como lo está haciendo ahora, e incluso de volver a recuperar el trono. Y todo esto en una situación donde se prevé que la escasez de chips se mantenga durante bastante tiempo. Y bueno, y además de todo esto, Intel no se está quedando de brazos cruzados. O sea, Intel sigue desarrollando dispositivos y tiene varios anunciados para hacer la competencia tanto Nvidia como AMD. Y hoy el panorama está en que AMD y Nvidia están por delante, pero hay tantas variables que en 2 años podría ser al revés, podría estar Intel por delante y esto no es nada descabellado. No es que Intel esté haciendo microprocesadores de madera y AMD y Nvidia de titanio. Por ejemplo, pues Intel está ya metiéndose con una nueva arquitectura que es la RISC-V, que pretende ser la rival de ARM. Ya veremos cómo puede salir todo esto. Intel además hace poco tiene un nuevo director general y que viene del mundo de la ciberseguridad, que ya trabajó en Intel en su día, y el que había hasta ahora, Bob Swan, pues era un financiero al que le acusan de no haber tomado las decisiones adecuadas. En todo caso, Intel está bien posicionada, es un buen momento para ser Intel. Es un oligopolio, hay ahora mismo un oligopolio de fabricantes de microprocesadores, son 3 mundiales y ahí está Intel. Intel vende todo lo que fabrica, está creciendo a 8%, está a un PER 12. Yo creo que a Intel se le piden cosas que a otras empresas no se le piden, ni de lejos, ¿no? Pero este es mi pensamiento y puedo estar equivocado. Y como conclusión, al final, yo creo que gracias a Dios el mundo está mejorando. Y también está mejorando en el sector de los microprocesadores. Hasta ahora había como un monopolio que era Intel y vemos que cada vez se está haciendo más heterogéneo. Cada vez va a haber más opcionalidades. Va a haber más diferentes arquitecturas de microprocesadores que se verán impulsadas porque habrá ciertos tipos de cálculos, ciertos tipos de datos que necesitarán arquitecturas diferentes. Ya lo estamos viendo GPUs, estamos viendo cómo Google tiene sus propios microprocesadores, Amazon también, y ya vemos que esto está ocurriendo, pero seguramente esto pues irá más, cada vez se irá diversificando más las arquitecturas, pero va a crecer tanto, va a haber tanta demanda de computación, ya hemos visto que esto va a consumir unos recursos salvajes de computación y de memoria. Y por mucho que le arañen cuota de mercado Nvidia y AMD, mi pensamiento es que Intel va a seguir creciendo en ventas, ¿no? Aunque pierda cuota de mercado porque estamos casi al principio. Si YouTube, el primer vídeo es de 2005, el iPhone salió en 2007, llevamos 13 años, ¿no? Imaginaos cuando el petróleo llevaba 13 años, ¿no? Ya sé que Internet pues empezó a desarrollarse en los 60, que se hizo popular, no, sino que llegó a la población, por así decirlo, en los años 90, pero es que eso de enviarse vídeos por el móvil hace 5 años no era tan fácil. Por así decirlo, estamos en los inicios de la nube, de Internet. Entonces, esto puede crecer de una manera exagerada. Ya hemos dicho
que la inteligencia artificial lo que va a hacer es traer trabajadores gratis al sistema, trabajadores que no se cansan. Y va a ser así porque va a ser rentable, ¿no? Y Intel es uno de los mayores actores. Saben diseñar, saben fabricar. Además, es una tecnología muy, muy complicada, con muy altas barreras de entrada. Y hemos dicho que necesitas un equipo de cientos de personas. No puedes poner una fábrica en cualquier país porque necesitas gente muy especializada, de nivel de doctores universitarios en física, en matemáticas, etc. Es un buen momento para ser Intel. Esa es mi opinión. Intel es un actor muy potente en la nube. Es un actor potente en inteligencia artificial, aunque no luzca tanto como Nvidia. Y sigue siendo el gigante de las CPUs. Yo creo que durante varios años tiene las ventas aseguradas y además tiene vientos de cola del sector. Por todo esto somos muy optimistas en Intel y tenemos una gran posición también por su precio, ¿no? Porque consideramos que a lo mejor pues, tener Intel a un PER 10 y Coca-Cola a un PER 32 pues nos parece mucho más atractivo Intel, aunque podemos estar equivocados. Dicho esto, tenemos una pequeña posición también en Nvidia y en AMD porque pensamos que el crecimiento del sector va a ser simplemente espectacular. Y también tenemos una posición importante en un ETF que engloba a muchas empresas del sector. Y en ese ETF pues están empresas como Texas Instruments, que están en los microprocesadores analógicos, que bueno, son fundamentales para el funcionamiento de baterías tanto en coches como en cualquier electrodoméstico o dispositivo electrónico. Está Qualcomm con sus microprocesadores para portátiles y móviles, etcétera. Están empresas para 5G, empresas de memoria como Micron, empresas que proveen al sector de los semiconductores como Lam Research, que es la que hace los gases que, bueno, los microprocesadores primero se tiene que obtener como una oblea, un sustrato y se van poniendo capas de gases y pues Lam Research hace esta maquinaria que trabaja con estos gases. Así que somos muy optimistas con el sector en general. En Intel tenemos una posición porque consideramos que está barata y que en ningún caso tiene una tecnología obsoleta y es verdad que ahora está un pasito por detrás, pero de aquí a 2 o 3 años nadie te garantiza que vaya a estar siguiendo por detrás y creemos que tanto Nvidia como AMD tienen un futuro brillante, pero tienen una posición mucho más pequeña por el precio. Y hasta aquí el podcast de hoy, en el cual la intención era explicar cuál es la situación actual del mercado de los semiconductores en el nicho de las CPUs, de las GPUs, de los centros de datos, de la inteligencia artificial, y espero que muchos de vosotros, si no lo conocíais ya, hayáis sido capaces de haceros un cuadro de la situación con este podcast y haber ayudado a entender cuál es la situación de este sector. Y sin más, me despido hasta el próximo podcast, donde tendremos una conversación muy agradable con Luis Miguel Ortiz de Inversión Racional. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, recordaros que cualquier activo que se haya comentado en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. La intención de este podcast es divulgar el conocimiento financiero y facilitaros la tarea para aquellos que estéis interesados en hacer vuestro propio análisis. Muchas gracias.